Pues todos de nosotros sabemos que hemos estado en este mes de agosto en un énfasis de los miércoles del Espíritu Santo, del Pentecostés, de cómo es importante que la presencia del Espíritu Santo nos visite, esté con nosotros siempre. Amén. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia, ya sea hace años, reciente, ayer, hoy mismo, con el Espíritu Santo? ¿Puede levantar su mano? Bueno, creo que la mayoría lo hemos tenido, ¿verdad? Y creo que ha sido de las experiencias que cautivan más nuestra vida. Y quisiera hacerles una pregunta antes de comenzar. Y esta pregunta es, si a usted le dijera, ¿cuál es su comida favorita? ¿Y dónde la encontraría esa comida que le cautivó el estómago, que sintió que no la va a volver a comer en ese mismo lugar? Dígame usted, ¿se dispondría a irla a buscar? Amén, dice, ¿verdad? Y si soy más ahí, un poco más puntual, ¿qué podría ser esa comida? La sopa de gallina, los nuegados, para mí, solo en Suchitoto, deliciosos esos nuegados. ¿Qué más pudiera decir usted? La carne asada, la fritada. ¿No les oigo, hermano? Los chaperones, los camarones y tanta comida, ¿verdad? Que nos cautiva nuestro estómago. Ya les hice entrar ahí en un conflicto, ¿verdad? Yo creo que va a comenzar a remover todo adentro, nuestro interior del estómago, ya que se va a acercar la cena. Pero déjenme decirle, hermanos, que nosotros como seres humanos le ponemos tanta importancia a la comida, a los alimentos, y es que nosotros como seres humanos necesitamos alimentarnos, ¿no es cierto? Este cuerpo, su cuerpo necesita el alimento, ¿no es así? Lo que pasa que a veces lo sobreconsentimos demasiado este cuerpo, ¿verdad? Y nos concentramos a veces mucho en los alimentos del cuerpo, tanto que no solamente estamos consintiéndolo en lo básico, sino que estamos queriendo consentirlo en todo lo que el cuerpo quiere, desea. ¿Será esto bueno? Cuando nosotros acogemos a nuestro cuerpo, tengamos mucho cuidado, porque el cuerpo es solamente una creación de Dios, la cual quiero que abramos nuestras Biblias y busquemos por favor en Génesis 2:7. Miren lo que dice aquí este pasaje en Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Se puede usted imaginar este momento tan creativo, tan único, en donde el polvo, esas partículas que a veces uno le dan estornudo, eso que nosotros pisamos constantemente en la tierra, de ahí dice la Biblia, Génesis, que Dios tomó y lo formó para ser a un hombre? ¿No es cierto? Así lo veo un poco serios, hermano, pero yo no lo digo, es la Biblia la que lo dice, ¿verdad? Y dice que formó al hombre de ese polvo que tomó de la tierra, pero ese solamente era un cuerpo, un ser que no tenía vida. Hasta que dice la Biblia que sopló en la nariz de ese cuerpo que había creado, sopla Dios en la nariz del hombre
el aliento y le da vida. Mire qué bonito, ¿verdad? Mire qué bonito, que nosotros sí somos seres creados del polvo, de la nada. De ahí nos hizo Dios. Pero para que fuésemos esa creación ya divina, era necesario que Dios soplara en la nariz de este primer hombre, Adán, y le impartiera esa vida. Lo que trato de decir es que aunque nosotros constantemente cuidemos nuestro cuerpo, porque es necesario cuidarlo, no nos olvidemos que el cuerpo sin el aliento, sin el espíritu, no somos nada. Y es por eso que el hombre constantemente encuentra insatisfacciones cuando su vida está manejada alrededor de lo material, alrededor del narcisismo, alrededor de los alimentos, de lo material, de la comida, cuando solamente estamos cuidando nuestro cuerpo o solamente estamos cuidando nuestra vida o nuestro ser como un ser material, siempre va a existir una insatisfacción. Y hay personas que no saben, o nosotros nos pasó que cuando no conocíamos al Señor no sabíamos por qué nos sentíamos así, ¿no es cierto? No sabíamos por qué nos faltaba algo, por qué sentíamos un vacío, por qué no vivíamos la vida plena. Y aquí pues Génesis nos explica claramente que era porque nosotros necesitamos ese aliento, ese espíritu que constantemente debe de alimentarnos. Otra comparación que vamos a hacer antes de, como manera de introducción, es aquel evento en Juan 16:13, en donde Jesús les está diciendo a sus discípulos, si ustedes lo encuentran y lo buscan, Juan 16:13 dice así, en donde Jesús casi se está despidiendo de sus discípulos, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que el Espíritu va a hablar de todo lo que oyere. Y aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos que la importancia de que ellos se queden como la iglesia era necesario. Pero la iglesia necesitaba, así como el hombre fue formado solamente del polvo, necesitaba el espíritu, el soplo de vida. De igual manera, la iglesia necesitaba de ese Espíritu Santo que iba a comunicar todo lo que él estuviese escuchando como parte de la Trinidad al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo se lo iba a revelar a la iglesia. Mire qué bonito, mire qué interesante. Y ahí donde nosotros encontramos que nosotros podemos venir aquí a la iglesia siempre, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, pero a veces nos sentimos vacíos, ¿no es cierto? Nos sentimos secos, nos sentimos insatisfechos. ¿Y no será que necesitamos esta parte espiritual, renovarla, encontrarnos con el Señor, encontrarnos con ese personaje del cual Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros? ¿Y por qué era tan importante que los discípulos encontraran
ese ingrediente como iglesia que les faltara. Dice la Biblia que después de que Jesús resucita, y esto el hermano Numa lo ha dicho quizás 2 veces en estos miércoles atrás, anduvo 40 días después de haber resucitado con sus discípulos. 40 días. Afirmándoles, y quizás los discípulos decían, pues se va a quedar siempre. Pues no se va a ir. Pero de repente nos habla en el libro de los Hechos de una manera como Jesús asciende a los cielos, ¿no es cierto? Y entonces todos se quedan para arriba viendo como que se nos fue. Pero Él les da una promesa y les dice, no os dejaré huérfanos. Vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y en ese lapso de que Jesús asciende a los cielos, y los discípulos, dice en la Biblia, en el libro de Hechos, que un día y otro día iban y venían al aposento a orar, a buscar, a recibir, a esperar eso que Jesús les había prometido. Dice la Biblia que pasaron 10 días. 10 días. Yo hoy en la tarde me preguntaba por qué era tan importante que solo pasaran 10 días sin que estas personas recibieran lo prometido. ¿Cuánto tenemos que esperar? Yo le pregunto, ¿cuánto usted tiene que esperar para sentirse pleno, lleno de ese soplo, de ese aliento que a veces nos falta? No podemos, no debemos, no permitamos que pase un año más sintiéndonos resecos, insatisfechos, cuando hay una promesa para cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Si nosotros estamos en este momento de nuestra vida, y no es por nada que el Señor ha puesto en el corazón del hermano Numa compartir acerca de este tema, es porque la iglesia necesita despertar a ese avivamiento, despertar a ese Espíritu Santo en el cual usted y yo no podemos decir, eso no es para mí. Claro que es para usted, claro que es para mí. Es una promesa de Dios para todas las personas que creen en Él. Y Él sabía y Él sabe perfectamente que usted ni yo podemos pasar ni un solo instante, minuto, si no está el Espíritu Santo. Porque si no, nos encontraríamos luchando, marchando como en un viento contrario que no vamos a poder resistir, que no vamos a poder aguantar. Porque esos hombres apóstoles que iban y venían todos los días, dice, a orar al aposento alto, no sabían a qué iban, no sabían qué iban a recibir, pero algo latía, ardía en sus corazones que iban a recibir. Y cuando lo recibieron, ustedes ven cuál es el testimonio de ellos. Ahora, una vez nosotros encontramos de que nuestro cuerpo, la iglesia, el hombre hecho del polvo necesita del Espíritu, es porque nosotros debemos de conocernos perfectamente como el cuerpo sin el Espíritu peca. ¿No es cierto? Diga, el cuerpo sin el Espíritu constantemente peca. O sea que si yo no habita el Espíritu Santo en mí, yo le pregunto, ¿habitará Cristo en usted? ¿Cómo en nuestra vida diariamente, batallando, cayendo constantemente en el pecado? ¿Será que el Espíritu Santo no habita en nosotros? Yo quiero que vayamos en Romanos 6, por favor. Este es uno de los pasajes que nos descubre claramente cómo es nuestra vida sin el Espíritu Santo. Y dice así, ¿qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ya a ellos había venido la gracia, la salvación. Pero uno se equivoca, ¿verdad? Sí, ya vamos a volver otra vez al Congreso. Ahí me voy a reconciliar, hermana. En la noche, en el culto, ¿verdad? Señor ya sabe, conoce mi corazón, sabe que soy débil. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo estaba hablándoles a hombres igual que nosotros, que habíamos conocido la gracia, que habíamos conocido al Señor. Nos identificamos nosotros con estas palabras que Pablo les está diciendo a los romanos. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva? Todos nosotros que un día nos bautizamos, que pasamos las aguas bautismales, fuimos crucificados, dice la Biblia, con Cristo juntamente. Pero no solamente eso, sino que también fuimos resucitados con Él. Amén, hermanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo vamos a hacer en la resurrección. Lo que Pablo está queriendo convencer es que si realmente hemos sido crucificados con Cristo, somos nuevas criaturas. Amén, hermanos. Hay una humanidad, hay un cuerpo que fue hecho del polvo, pero que aún no ha sentido ese aliento, ese espíritu que le sopló Dios en su vida para mantener el Espíritu de Dios. Y aquí este es un pasaje para que todos nosotros nos examinemos. Porque cuando nosotros venimos aquí a estas celebraciones de los cultos de los miércoles y hablamos, el miércoles pasado tuvimos un tiempo de oración tan precioso, ¿no es cierto, hermanos? Sentimos la presencia del Espíritu Santo y decimos, ay, qué rico es estar en la iglesia. Pero el Señor quiere que usted se vaya a su casa, se vaya a su trabajo, se vaya al lugar donde está y que viva esa presencia del Señor. Y usted dice, ¿y qué pasa conmigo? ¿Por qué? Porque es que no soy suficientemente fuerte para poder sostener esa presencia del Espíritu Santo. ¿Será que viene? ¿Será que se va? ¿Será que, como dijimos al principio, estamos cuidando tanto o demasiado nuestro cuerpo que no le tomamos espacio o lugar o importancia al Espíritu Santo en nuestra vida? Amén, hermanos. Vamos a ir en el capítulo 7 de Romanos. En el capítulo 7, versículos 15 dice, así que yo me encuentro en una dificultad, dice Pablo, porque lo que hago a veces no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo nosotros nos explicamos esto? Que no entendemos lo que hacemos. Porque dice que no hago lo que, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hace. Y yo digo, ¿y cómo es que yo pueda aborrecer algo y lo estoy haciendo? Explíqueme usted, hermano, ¿cómo es que usted aborrece algo y lo hace? ¿En qué momento surge de nuestra vida que estamos haciendo el pecado
que supuestamente lo aborrecemos y lo estamos haciendo. Y yo me pregunto, ¿será que no lo aborrezco? ¿Será que me gusta hacerlo? ¿Será que sigo complaciendo a mi cuerpo, sigo complaciendo a todas mis necesidades y mis deleites, que todo lo que veo, que todo lo que quiero? Hoy en día esa es la filosofía. Haz lo que quieras, sé libre, disfruta la vida, compra y vende y hace y ve y dices, sé libre. No hay ningún límite. ¿Será que los hijos de Dios debemos de vivir en esa libertad? En esa libertad que más bien es una esclavitud para nosotros, porque nos encadenamos a aquel que al final nos va o nos espera en el infierno. Y no habrá vida eterna. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 15, y dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Habrá pecado en usted y en mí que está morando? Sí. ¿No es cierto, hermanos? Sí. Y lo peor es que nosotros digamos que no reconozcamos que haya pecado. Sí hay pecado. Por eso tenemos que venir constantemente al Padre y arrepentirnos y buscarle con hambre. Por eso tenemos que ir todos los días. Aquel que no va todos los días al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y busca y ve la necesidad, el pecado se lo va a comer. Pero si usted reconoce, y yo reconozco que hay pecado dentro de mí, yo voy y busco la fuente de vida que me va a limpiar. ¿No es cierto? Pero si usted y yo nos ponemos un manto y un ropaje falso de santidad y anulamos que hay pecado original, como Pablo decía aquí en Romanos, y dice: de manera que yo soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es bien profundo para nosotros los cristianos. Queremos hacer el bien. Queremos decir siempre la verdad. Queremos decir siempre al esposo: te amo, te voy a ser fiel. Queremos siempre ser lo correcto, pero no lo hacemos. Esa es la norma de todo ser humano. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que Pablo dice en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este hombre, Pablo, iba reconociendo cada vez más: necesito el Espíritu Santo. Necesito esa fuerza que me detenga a no hacer el mal, a no pecar contra Dios, así como José lo pudo hacer. Ay de mí si yo pecare delante de Dios. Descubrirnos a nosotros en la intimidad
delante de Dios con esa lámpara en la que alumbra, decía el salmista, nuestras tinieblas, nos hace ver como verdaderos hijos de Dios, hermanos. Entonces dice aquí Pablo en este versículo: soy miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pues doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y después sigue diciendo en el 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Y ahí nos introduce a que nosotros como cristianos necesitamos alimentar el Espíritu. Yo creo que con estos versículos que hemos leído anteriormente, nos descubrimos una pecaminosidad en nosotros que está adentro, arraigados. Y Jesús sabía perfectamente que nosotros no podíamos soportar la tentación si no fuese por el Espíritu Santo. Y no debemos de creernos los superhombres, las supermujeres o las religiosos o los religiosos que ayunamos, que tenemos equipo, que servimos en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de reconocer que hay dificultades internamente en mí y que Pablo dice: miserable de mí. Necesito el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y ahora vamos aquí siempre en Romanos 8, 5, y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo le pregunto hoy, hermano, ¿qué pensamientos de bien ha tenido este día? Nos contaron un rumor y en vez de darnos la vuelta y decirnos yo no quiero ser partícipe, yo ya sabía, y quizás ni sabíamos. Y es que te voy a contar, yo ya me imaginaba porque yo la otra vez la vi o lo vi. Fácil, presa somos del enemigo. ¿No es cierto? Nos insultan por X razón, conscientes o no conscientes, con razones o sin razones, y ya decimos a sacar, como dicen, la caja de lustre, ¿verdad? Y es que a mí nadie va a venir y me va a decir, porque ustedes no saben que yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Hijo del gran rey, no lo van a hacer de aquí para... ¿Será eso que Jesús nos enseñó a nosotros? Porque los que son de la carne piensan así, pero los que son del Espíritu actúan, piensan de otra manera. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son tan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios en la carne, hermanos. No lo podemos hacer. Y para ir finalizando, yo quiero que conozcamos por lo menos conozcamos y practiquemos en esta noche 2 razones por las cuales urgentemente necesitamos al Espíritu Santo. La primera está en Romanos 8:26. Ya que conocimos nosotros la naturaleza de la carne, que no podemos vivir
solamente como el hombre formado del polvo, no podemos vivir solamente la iglesia sin el Espíritu Santo. Necesitamos buscar del Espíritu Santo urgentemente, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dígalo, es mi ayudador. Fíjense lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos tenemos debilidades? ¿Cuántos hemos venido hoy con una debilidad? En el corazón, sentimientos, pensamientos, acciones, tentaciones que están a la vuelta de la esquina. A todos se nos presentan tentaciones. Bueno, hasta Jesús se le presentó, ¿no es cierto?, la tentación. Y dice aquí en este versículo de Romanos: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mire qué personaje tan importante, tan de calidad, como diría, tan de lujo, tan único que usted y yo tenemos. Lo tenemos y no le hemos hecho caso, no le hemos dado el puesto, no le hemos dado el lugar que él le corresponde. Pero Él dice, si nosotros le pedimos, porque Él es nuestro ayudador, Él va a intervenir como conviene. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en que no sabemos cómo pedir? Tenemos un trabajo, una opción, una nueva oferta, no sabemos si irnos, si quedarnos, si aceptar o rechazar. Tenemos oportunidades diarias, mensuales, anuales y no sabemos qué hacer. No sabemos qué pedir. ¿Qué debemos de buscar? Al Espíritu Santo, porque Él dice que Él sabe cómo conviene que va a pedir. Pero el Espíritu mismo, Él va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Alguien que va a estar delante del Padre. ¿Se pueden imaginar ustedes el Espíritu Santo intercediendo por el hermana Kenia? ¿Qué peticiones tendrá la hermana Kenia? ¿Qué peticiones tendrá usted en esa noche de tormenta, en esa noche tan ajolotada que ha sido, en esa noche tan tribulada, que ni tiene palabras para poder expresar en ese momento? ¿No es cierto? Hay momentos en nuestra vida en donde las pruebas nos han sacudido tanto que nos arrodillamos, pero no sabemos qué decir. El diagnóstico del doctor ha venido a derrumbarnos totalmente. Sabemos en nuestra mente que Dios es poderoso para sanarnos, pero nuestro cuerpo siente la enfermedad, siente el impacto de esas palabras del médico en nosotros. No sabemos cómo pedir. ¿Y qué hacemos en ese momento? Lloramos, está bien, lloremos. Reneguemos, está bien, reneguemos, pero busquemos al Consolador. Busquemos al Espíritu Santo, porque Él va a decirnos cómo orar. Él va a interceder por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. ¿Y ustedes creen que el Padre a quién le escuchará mejor? ¿Al Espíritu Santo o a usted? Al Espíritu Santo, pero Él va a interceder si usted se hace de esa compañía. Si usted le dice, Espíritu Santo, hoy sí te necesito. Fallé, pequé, caí, pero ahora me arrepiento, te necesito. Y dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Claro que va a estar ahí, las 24/7 por usted y por mí, hermano. Él va a estar presente. Dice que yo no os dejaré ni desampararé, siempre estaré contigo. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree de verdad? Para eso hemos venido hoy, para creer y para experimentar que el Espíritu Santo estará con nosotros. Y en este último pasaje que dice, porque Él sabe y conoce conforme a la voluntad de Dios, y conforme a esa voluntad va
a interceder. Y la segunda cosa y la última, la primera, con urgencia necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Él es nuestro ayudador. Usted dígalo, Él es mi ayudador. Él es mi ayudador. Y la segunda la encontramos en en Hechos 1:8. Ustedes se lo saben de memoria ese pasaje. Hechos 1:8. Así que vamos a tener un tiempo de oración en esta noche. Fíjense lo que dice. Yo encontré en esta versión si ustedes pueden buscar en lenguaje actual, Hechos 1:8, y dice así: quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Diga, hermano, poder. Recibo poder. Ahora cierre sus ojos y diga: recibo poder. Una vez más, recibo poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y diga: recibo poder. Ahora abre sus ojos. El poder que usted recibe no es el poder de ningún otro personaje más que del Espíritu Santo. Y ese poder necesitaba la iglesia para poder pararse firme y hablar de Jesús. Ese poder necesita usted para poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese poder necesita usted para orar por esas personas. Mire, yo me tomé la tarea, el martes pasado, casi como 95 hojitas hay ahí. Somos una iglesia de 1000 miembros. 95 personas solamente han llenado. Bueno, y quizás menos porque una hermana me dijo: yo llené 3, me dijo. ¿Será que nuestro corazón o nuestro cuerpo se ha quedado como un simple hombre hecho de polvo? Y no hemos dejado que el Espíritu, que el soplo divino de Dios, que el Espíritu Santo nos acompañe en esta tarea tan importante de nuestras vidas, hermanos. Yo le voy a dar una mala noticia. Y es que usted no va a perseverar si no toma en cuenta el Espíritu Santo. Todos sus esfuerzos, todas sus luchas van a fracasar si no toma en cuenta el Espíritu Santo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, Jesús les conviene, hay una conveniencia. Hay algo que ustedes van a ganar, y es que va a venir el Espíritu Santo. Y usted dice: ay, ¿quién es Él? Tenga cuidado, hermano, porque puede blasfemar contra el Espíritu Santo, y es uno de los pecados que no serán perdonados, dice la Biblia. Pero si usted en esta noche dice: Espíritu Santo, nunca había escuchado hablar de esa manera acerca de ti, pero ahora quiero conocerte, ahora quiero que ese poder venga en mí, yo pueda resistir a cualquier tentación. Yo ya no quiero vivir bajo los pensamientos y los rudimentos de la carne, sino que ahora quiero vivir en otra dimensión. Ustedes escuchan acerca de Benny Hinn, Billy Graham y todos esos, Cash Luna y todos esos personajes y cristianos y hermanos que se han encontrado con el Señor. ¿No es cierto?
Y usted dice, yo quiero ir a verlo, yo quiero estar, y a todos nos emociona. Yo estoy segura que si ellos vendrían aquí, la iglesia estaría llenísima. Pero usted y yo tenemos la oportunidad en esta noche de que el Espíritu Santo está aquí. ¿Y quién será más grande? ¿Estos hermanos o el Espíritu Santo? Cierre sus ojos, hermano, en esta noche.